Biblias. No voy a estar con Levítico, aunque sí este pasaje nos habla un poquito de Levítico. Vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21 en adelante, que nos va a hablar del episodio donde nuestro Señor va a ser presentado, ¿sí? Va a ser presentado y va a ser, en primer lugar, circuncidado. Bien, dice la palabra del Señor: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Fíjese aquí cómo se va cumpliendo lo que dice la Escritura acerca del Señor. En primer lugar, el nacimiento de Él estaba profetizado, es decir, ya en Isaías y en tantos otros pasajes más. De hecho, nos tenemos que remontar al Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando se habla de la simiente de la mujer, lo que algunos llaman el protoevangelio, ¿cierto? La primera mención de la venida del Salvador. Y así el tiempo fue pasando y la Escritura y el Señor fue hablando a través de distintos medios humanos acerca de la venida del Señor. Esto estaba profetizado, pero una vez que Él nació, vemos que no solamente se cumplió lo previo de que Él iba a venir, de que iba a venir Emanuel, de que iba a venir el Salvador, sino que este Emanuel, sino que este Salvador iba a estar puesto bajo la ley. Es decir, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos va a decir que Jesucristo nació de mujer, pero también que nació bajo la ley. Y nosotros vemos acá, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Esto estaba mandado justamente en la ley. Y vamos viendo cómo nuestro Señor, desde pequeño, ya desde sus primeros 8 días de vida, ya la ley está rigiendo su vida. En el Antiguo Testamento hay un salmo que nos habla justamente acerca de esto, ¿no? El Salmo 45, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces podemos ver en este caso a través de los padres piadosos, ¿cierto? Pero también la providencia divina, como nuestro Padre Celestial, como el Espíritu Santo está guiando toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, y vemos que Él es circuncidado. La circuncisión, mis hermanos, es aquel acto que Dios mandó a Abraham. La circuncisión es anterior a la ley, fue reglamentado por la ley, pero fue dado a Abraham. Dice que creyó Abraham y le fue contado por justicia, y luego Dios le manda este ritual de la circuncisión, y él se circuncida, lo mismo que su hijo Ismael. Entonces la circuncisión era la señal del pacto, es decir, era aquellas personas que entraban en un pacto con Dios, aquellas personas que adherían, mejor dicho, al pacto con Dios, porque el hombre no puede pactar con Dios, sino que es Dios el que se humilla y pacta con el hombre. Y en aquel primer pacto, en el antiguo pacto, ¿cierto?, tenía esta señal, pero esa señal vino luego de la fe. Y nosotros, mis hermanos, podemos decir, porque la Biblia también lo dice, Pablo también lo recuerda en la carta a los Colosenses, que cuando Jesucristo fue circuncidado, nosotros también fuimos circuncidados. Es decir, este hecho que nuestro Señor, siendo bebé, siendo niño, teniendo apenas 8 días, Él participa de este pacto, participa de la circuncisión, y parte de su carne es cortada y es desechada. Pablo lo toma en un sentido espiritual y nos dice que la verdadera circuncisión es la no hecha con manos, sino es la hecha del corazón. Los creyentes, nosotros no nos circuncidamos, hablando de los varones. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una circuncisión mucho mayor. Tenemos circuncidado nuestro corazón. La carne ha sido quitada de nosotros, la carne ha sido expulsada de nosotros. Ya en los tiempos cuando la iglesia nació, usted sabe, la carta
A los Gálatas trata esto, el primer concilio de Jerusalén en Hechos 15 trató de esto, y la Biblia va a combatir en muchos lugares el Nuevo Testamento lo que se llaman los judaizantes. Y hoy están de moda los judaizantes, aquellos que quieren hacernos volver al ritual de la ley, aquellos que quieren hacernos guardar días, guardar años, guardar rituales, guardar prácticas del judaísmo. Es más, nos quieren hacer hasta hablar en hebreo. Ya no se dice Jesús, se dice Yeshua, dicen ellos. Ya no se dice Jehová, se dice Yahweh, como dicen ellos. Pero esto no tiene ningún sentido, porque la Biblia nos va a decir no solamente que en Jesucristo fuimos circuncidados, sino que también que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, mis hermanos, Jesucristo nació de mujer, amén, se cumplieron las profecías, pero no solamente nació de mujer, sino que nació bajo la ley. Y la ley se está aplicando a este bebé, a este niño, a Emmanuel, Dios con nosotros. La ley se está aplicando, la ley se está ejerciendo sobre él, porque el propósito de él justamente es redimirnos de la esclavitud y de la maldición de la ley. Lo hemos dicho, mis hermanos, desde este púlpito muchas veces: la ley nunca salvó a nadie. La ley siempre fue un ministerio de condenación. Nadie fue salvado por guardar la ley. Por lo tanto, nosotros como iglesia no guardamos la ley. Ahora, Jesucristo sí guardó la ley. Y algunos se equivocan en esto porque dicen: ven, Jesucristo, todo lo que hizo Él tenemos que hacerlo nosotros. Eso es falso. Jesucristo fue circuncidado. ¿Debemos circuncidarnos? No. La Biblia es clara en esto. Entonces, no todo lo que hizo Jesucristo, esto es muy importante como predicadores, no todo lo que hizo Jesucristo nosotros tenemos que hacerlo. No, de ninguna manera. ¿Por qué Él lo hizo? Porque Él vino para cumplir la ley. Él le va a decir a sus discípulos más adelante en su ministerio: yo no vine para abrogar, yo vine para cumplir. Y Jesucristo es la única persona que cumple la ley en sus aspectos, mis hermanos, totales, en su aspecto ceremonial, en su aspecto civil y en su aspecto moral. Jesucristo, podemos decir, cumplió absolutamente toda la ley. La Biblia dice: no se halló engaño en su boca, no hubo pecado en él, fue probado en todo, mis hermanos, pero sin pecado. Y vemos, mis hermanos, cómo aún teniendo 8 días, Dios se encarga, el Espíritu Santo se encarga que la ley se esté aplicando. ¡Gloria al Señor! Que nosotros, cuando hemos nacido a esta nueva vida, ya estamos libres de la ley, mis hermanos. La ley no tiene potestad sobre nuestras vidas. Hemos sido redimidos de la ley. Hemos sido librados de la ley. Y hoy estamos, ¿bajo qué sistema? Bajo la gracia. Muy bien, bajo la gracia estamos, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que este niño que vino para cumplir la ley lo está rigiendo. Estos días me preguntaban allí en 1810, en nuestro curso de discipulado, me preguntaron: pastor, ¿qué es el pecado? Y yo lo podía definir y compartíamos esta definición. El pecado es toda acción, intención u omisión contraria a la ley de Dios. Toda acción, por ejemplo, matar, es contrario a la ley de Dios. Toda intención, odiar a nuestro prójimo, es contrario a la ley de Dios. Y toda omisión, aquello que debíamos hacer y que la ley nos manda hacer, en este caso la ley de Dios, ¿cierto? Estoy hablando del Evangelio, y no lo hacemos. Santiago dice: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero Jesucristo no cometió ninguna falta en contra de la ley. Tampoco cometió ninguna falta en cuanto a la intención de la ley, y tampoco cometió ninguna falta en cuanto a dejar de lado algún precepto de la ley. Y en aquella época usted sabe que esto era común. Los fariseos se jactaban, ellos decían: bueno, yo simplemente no tomé una mujer ajena, por lo tanto no soy adúltero. Y el Señor va mucho más allá, a la intencionalidad, al 10º mandamiento. Todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la ley era mucho más que no hacer algo. Era la intencionalidad y era también el no cumplir ciertos deberes. Sin embargo, vemos que en Jesucristo se cumple absolutamente toda la ley. Cuando, mis hermanos, nuestro Señor ha cumplido la ley, nosotros hemos cumplido la ley. Cuando Él fue circuncidado, fuimos circuncidados.
Cuando Él fue bautizado, nosotros fuimos bautizados, dice la Escritura. Cuando Él fue crucificado, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Él fue sepultado, Pablo dice, sepultados con Él en el bautismo. Y cuando Él fue resucitado, también nosotros fuimos resucitados a una nueva vida. ¿Cómo lo podemos comparar esto? Mis hermanos, el primer Adán, allá en el huerto del Edén, era nuestro representante. Todo lo que fue Adán, fuimos nosotros. Todo lo que hizo Adán, fuimos nosotros. Pero en Jesucristo tenemos al segundo Adán. Todo lo que hace el segundo Adán, somos nosotros. Toda la ley, la excelencia, la justicia que el segundo Adán vive, es aplicada a nosotros. Y nuestro pecado, por la fe, es aplicado a Él en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Con razón el apóstol Pablo, dice en Colosenses, ¿no?, que estamos completos en Él. ¿Qué le falta al creyente? ¿Le faltará alguna cosita, algún ritual, alguna manifestación, alguna cosa rara, alguna caída mística, los ojitos en blanco? ¿Qué le faltará al creyente? La Biblia dice, y nosotros estamos completos en Él. Al creyente no le falta nada, mis hermanos. Dios no tiene creyentes de primera categoría y de segunda categoría. Dios no tiene creyentes gnósticos que han alcanzado un nivel de conocimiento extraño o distinto del resto. No, a lo sumo hay personas que han alcanzado más madurez que otras, pero el conocimiento, la gracia está disponible para cada uno de nosotros, mis hermanos. Estamos en un tiempo donde la gracia se vende, o donde la unción, mejor dicho, se vende, y pasa la gente a comprar unción. La Biblia dice claramente, primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27, dice, mis hermanos, que nosotros tenemos la unción del Santo, la tenemos. El Señor Jesucristo también nos ungió con el Espíritu Santo, nos ha capacitado, porque ungimiento, ¿qué significaba? Capacitación. Y para rematarla, porque algunos dicen, bueno, pastor, es que usted recibió una pequeña porción. Sin embargo, Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios abundantemente. Gloria a Dios. Qué maravilla, ¿no?, lo que hace el Señor. Y vemos cómo la ley se está aplicando al Señor. La ley se está aplicando. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ¿qué pasó? Le pusieron por nombre Jesús. Y Jesús justamente significa Jehová salva. El Señor es el Salvador. Qué cosa rara, ¿no? Antes de seguir adelante, y esto denota justamente el propósito. Mis hermanos, Jesucristo venía con un propósito, el propósito de salvar. Él no nació allí para ser el niñito de Belén y darnos un ejemplo de humildad. Obvio que nos da un ejemplo de humildad, pero Él vino mucho más que eso. Él no vino a esta tierra, mis hermanos, simplemente para ser un maestro moralista. Y claro que Él fue un maestro moralista, pero Él fue mucho más que eso. Él vino para ser el Salvador, y eso lo denota su nombre. Y el Señor Dios le exaltó por cuanto Él estuvo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre le ha exaltado y le ha hecho Rey de reyes y Señor de señores, y Él pronto volverá. Gloria al nombre del Señor. Jesús nos habla de su propósito. Y hermanos, hablando de nosotros como creyentes, también tenemos un propósito. Nosotros no somos los que salvamos, pero nosotros somos los que compartimos al Salvador. Predicábamos anoche acerca justamente de la tarea, ¿no? Dios envió a un ángel, a Gabriel, y él vino rápido y compartió el mensaje. ¿Cuánto estamos demorando nosotros en compartir el mensaje? Yo creo que si Dios le dijera a Gabriel, Gabriel, la iglesia me cansó, anda y comparte el mensaje allá en Villa Esperanza, en Bahía Blanca, en Argentina. Gabriel, yo les digo que a la velocidad del rayo, a la velocidad de la luz, ya les compartió el evangelio a toda la Argentina, ¿sí o no? De un momento, en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos, él hubiera compartido el mensaje a todos. Y aunque Gabriel está deseoso y esperando, Pablo dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sin embargo, Dios le ha dicho a los ángeles, Dios le ha dicho a Gabriel, el ángel de las buenas noticias, el ángel que llevó buenas noticias a Daniel, que llevó buenas noticias a Elizabeth, que llevó buenas noticias a María. Ahora le ha dicho Dios, no, tú espérate, Gabriel. Aunque Gabriel se sale de la vaina, porque yo he mandado a mi iglesia a que predique el evangelio. Y dijo el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Y la iglesia salió como rayo, ¿cierto? Oh, Señor.
como un rayo en crisis energética, creo yo, ¿no? Bueno, vamos a ponerle allí un poco de crisis para tratar de miserablemente justificar, ¿cierto?, lo que a veces no hacemos, ¿no? Lo que muchas veces no hacemos. Pero hermanos, siempre está la oportunidad. Jesús salva, ese es su nombre, Jehová salva. Dice, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Qué cosa rara, ¿no? Los padres no participaron en el nombre. Uno a veces como padre está tiempo y meses, ¿no?, viendo a ver qué nombre le ponemos, qué segundo nombre le ponemos, y aquí para allá, y buscamos un nombre bíblico. Gracias a Dios que no hacemos la de antes, ¿no?, de mirar el almanaque, ¿no? Eulogia, San Cuasistemo, no sé cuánto. Hoy, Dios mío, unas aberraciones tremendas. Bueno, pero en este caso los padres no decidieron nada, ni el nombre. No lo decidieron. Le había sido puesto por el ángel. Hermanos, Dios tiene un propósito con cada persona. Dios tuvo un propósito con este niño, con Jesucristo. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con cada persona. El nombre que usted tiene y el nombre que yo tengo, Dios ya lo conocía. ¿A cuánto le gusta su nombre? Levante la mano. ¿Cuántos están contentos con su nombre? Hay algunos que no levantan la mano, me están diciendo, me lo enchufaron. Pero lo bueno de esto, lo bueno de esto es que hay buenas noticias, porque la Biblia dice que hay un nombre nuevo en la gloria. Hay un nombre nuevo para cada uno de nosotros, gloria al Señor. Y Pablo dice, entonces conoceré como fui conocido. Así que si Rocío no le gusta mucho su nombre, Dios tiene un nombre nuevo para Rocío. Pero qué importante es esto, ¿no? Que Dios ha pensado en cada persona. No hay persona que viene a este mundo por casualidad, no. Dios ha pensado en cada uno de nosotros, gloria al Señor. Versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Bueno, decíamos hoy que tiene que ver con Levítico, este es el libro que normalmente estoy predicando en este púlpito, porque en Levítico capítulo 12, allí vimos la purificación. Cuando nacía un varón, se purificaban 7 días por el tema del niño y después 33 días por el tema de la mujer. Eran 40 días por un varón y era el doble, 80 días en el caso de una mujer. Así es que, mis hermanos, seguimos viendo, la ley se está aplicando, Jesucristo está cumpliendo la ley. Y esto nos beneficia a nosotros, porque este cumplimiento de la ley, esta perfección en el cumplimiento de la ley, después es puesto sobre nosotros. Qué maravilloso nuestro Señor. Aún desde bebé, desde pequeño, 8 días, sin embargo allí estaba el Espíritu Santo guiándolo todo, mis hermanos, para que nosotros pudiésemos ser redimidos de la maldición de la ley. Entonces, Levítico 12 mandaba justamente todo este ritual, ¿no? Se cumplieron los días de la purificación de ellos. Más bien, mis hermanos, la purificación era por causa de la mujer, era por causa del parto. No se hizo ningún sacrificio por Jesucristo, sino que al 8º día Él ya está libre como bebé para ser presentado al Señor. Sin embargo, su mamá va a tener que esperar otros 33 días más en la purificación plena para poder acercarse al altar, para poder acercarse al templo. ¿Se acuerdan? Lo vimos otra vez, lo repaso en Levítico capítulo 12. No se podía ella acercar al tabernáculo de reunión hasta que no hubieran pasado los días de su purificación. Es decir, es ella la que está impedida y no él. ¿Saben de qué nos habla esto? La impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia creemos y predicamos la impecabilidad, la doctrina de la impecabilidad. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo no solamente que no pecó, sino que no podía pecar. Porque la Biblia ya había dicho a través del ángel Gabriel a María, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así es que era Dios hecho carne, Dios entre nosotros. Él no era pecador como nosotros. Él fue preservado, mis hermanos, de la naturaleza pecaminosa. Él no tenía la inclinación hacia el pecado como la tenemos nosotros. Él nació de mujer, nació bajo la ley, pero nació bajo la obra y el poder del Espíritu Santo. Y los apetitos de la carne que funcionan en nosotros no estaban en Él, mis hermanos. Por eso Él fue examinado, fue probado en todo,
pero sin pecado. Y Él es poderoso para socorrer a los que por medio de Él se acercan, mis hermanos, en cualquiera de nuestras aflicciones. Gloria al Señor. Qué maravilloso sumo sacerdote hoy tenemos. Y fíjense cómo se estaba preparando. Cómo desde pequeño toda la providencia, toda la mano de Dios, toda la canalización del cielo estaba allí para conducirle. Gloria al Señor, como está escrito también en el libro de los Salmos: me preparaste cuerpo. Gloria al Señor. Y ahí estaba el Espíritu Santo y le preparó cuerpo. Y no solo le prepara cuerpo, sino que lo guía justamente para el cumplimiento de toda la ley. Y dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Gloria a Dios. ¿Ante quién nos presentamos? ¿Ante quién fue presentado Él? Ante el Señor. Y también nosotros, ¿delante de quién estamos presentes? ¿Se habrá olvidado Dios de nosotros? Él se habrá olvidado. Alguno dirá, bueno, Él se acuerda de los niños. No, Él se acuerda de cada uno de nosotros. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre se olvidaren de ti, aunque la que engendrare se olvidare de lo que dio a luz, dice el Señor, yo no me olvidaré. Así que Dios no solamente se acordó de ti cuando estabas en el vientre de tu madre, cuando eras niño, hoy se acuerda de ti y cada día se acuerda de nosotros. Gloria al Señor. Dios no es un Dios que se olvida, mis hermanos. Estamos presentes delante de su presencia. Y dice, 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Qué maravilloso, ¿no? Él era santo por haber abierto la matriz, pero Él también era santo porque Dios había dicho, el santo ser que nacerá. No solamente era santo porque cualquier primogénito era santo, ¿o no? Era especial, era consagrado y había que pagar, porque ¿se acuerdan qué pasó en la Pascua? ¿Quiénes murieron? ¿Qué primogénitos murieron en la Pascua en Egipto? ¿Murieron primogénitos niños de los hijos de Israel? ¿Quiénes murieron a cambio? Murieron los primogénitos de Egipto, pero también los primogénitos de los animales. Y en cada casa israelita hubo un sustituto del primogénito, ¿se acuerdan? Ah, muy bien. Y el Señor desde esa ocasión dijo, los primogénitos son míos, porque un sustituto murió por ellos. Hubo un cordero en cada familia, en cada casa hubo un cordero sacrificado, mis hermanos. Un cordero compartido, un cordero que fue comido en esa noche, mis hermanos. Así, mis hermanos, Jesucristo es el cordero, el sustituto que muere en lugar nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que todo primogénito, digamos, era santo y tenía que haber un sacrificio, un pago allí, también por nuestro Señor Jesucristo, porque Él está cumpliendo la ley, pero para nosotros Él es el Cordero, Él es el sacrificado. Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Escuche, también está en el libro de Levítico capítulo 12, ya lo vimos, un par de tórtolas o 2 palominos. En realidad, cuando usted va a Levítico, no dice un par de tórtolas o palominos. ¿Sabe qué dice? Un cordero y una tórtola. Es decir, el importe es mayor. No es lo mismo traer 2 pichones que traer un cordero, ¿verdad? Estamos en época navideña. ¿Da lo mismo comprar 2 palomas que un cordero? Me parece que es grande la diferencia. Está claro, ¿no? Bueno, en aquella época también, un cordero. Cuando vamos a Levítico 12 decía un cordero. Pero al final de la lista dice, mas si fuere pobre y no tuviere. Esto que se dice acá es porque ellos eran pobres y no tenían. Esta es la condición en la que nace nuestro Señor. Él podría, como Rey de Reyes y Señor de Señores, haber nacido en el palacio de Jerusalén. Sin embargo, Él nace en una familia humilde, como predicábamos anoche en 1810, en una región despreciable. De Galilea puede venir algo bueno. De Nazaret, ¿cómo se les ocurre? Totalmente despreciable la región. Y de una mujer. De ninguna manera puede salir algo bueno de allí. Sin embargo, lo vil y menospreciado de este mundo eligió Dios para avergonzar a lo que se cree ser algo. Y Él nace así.
y sus padres no tienen ni para un cordero. Hermanos, acaba de nacer el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios hecho carne. ¿Cuántas vírgenes en Israel habrán estado expectantes durante siglos? Seré yo, Señor, porque estaba escrito, la Virgen concebirá. Y tal vez las doncellas y las vírgenes de Jerusalén y de las familias más acaudaladas estarían pensando, seré yo, Señor. Este es el verdadero cuento de la Cenicienta, donde las ricachonas no alcanzaron, pero aquella humilde, aquella que por los juanetes no le entraba el zapatito, por así decirlo, aquella campesina, aquella muchacha en una región olvidada, sin embargo, es aquella que dice el ángel, has hallado gracia ante los ojos de Dios. Qué verdadero cuento de la Cenicienta, ¿no le parece? Aquí hay un verdadero cuento, aquí hay una Cenicienta de una región despreciada, una mujer ignota que nadie la conoce, no es ricachona, no es de la alta alcurnia, no tiene nada que ofrecer, sin embargo has hallado gracia ante los ojos de Dios, dice el mensaje del ángel a María. Así es que vienen ellos y ofrecen lo poco que tenían. Dice, un par de tórtolas o 2 palominos, lo que un pobre solamente podía ofrecer. Así es que seguramente en esos días salió José a cazar, a poner trampas por allí donde hay 2 palomas o 2 pichones, aunque sea en el nido, y eso es todo lo que se ofrece por nuestro Señor. Qué humildad, mis hermanos. Con razón, Filipenses, el capítulo 2, nos da esa tremenda lección, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Gloria al nombre del Señor. Miren cómo nace. Es más, ni sus padres tenían. Podría haber elegido una mejor familia. Eligió hasta una familia pobre. En humilde pompa, diría un autor. Así vino nuestro Señor, en humilde pompa. Versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Hermanos, qué maravilla esto, ¿no? Siempre ha habido personas en esa época lleno de fariseos, saduceos, negociados en el templo, gente realmente que vivía una religión sin Dios, gente con gobernantes tan corruptos como la familia de los Herodes, toda la familia, ¿no? Porque Herodes era en realidad toda una dinastía. Sin embargo, mis hermanos, Dios siempre se ha reservado un remanente piadoso. Había gente que realmente buscaba a Dios, había gente que realmente estaba llena del Espíritu Santo. Había gente que realmente, mis hermanos, tenía las motivaciones correctas cuando se acercaban al templo o cuando se acercaban a la casa del Señor. Mis hermanos, que el Señor vea en nosotros también gente piadosa. En medio de estos tiempos donde muchos hacen negociados, burlas, trampas, engaños con el Evangelio, haya gente piadosa que se acerca a la casa de Dios y que esté llena del Espíritu Santo y que esté buscando la consolación de su pueblo. Mire lo que este hombre buscaba. No buscaba, Señor, dame riquezas, dame oro, dame plata. Y él estaba lleno del Espíritu, no andaba vendiéndoles unción a nadie. Mis hermanos, él buscaba la consolación de Israel. Él buscaba que las almas afligidas fueran consoladas, que la luz, que el sol de justicia resplandeciera en sus corazones. Eso estaba buscando, estaba esperando la venida del Señor. Y Dios contestó esas oraciones. Dios miró ese corazón de ese hombre que tenía su esperanza en nuestro Señor. Hermanos, ¿y no es acaso nuestra esperanza esto? No estamos hoy en día justificados por la fe en el Hijo de Dios. No hemos sido santificados por el glorioso Espíritu de Dios. No estamos esperando la consolación de su pueblo y que aparezca, mis hermanos, y que aparezca y que amanezca el lucero de la mañana, resplandezca en nuestros corazones. Estamos esperando, mis hermanos, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos podemos sentir identificados allí con Simeón, tal vez no en la edad, no se preocupe por la edad, este era un anciano. Y quiere decir que mucho tiempo había buscado. Hermanos, los que heredan las promesas, por la fe y la paciencia la heredan.
Este hombre esperó toda su vida. Este hombre, yo no sé cuántos años tenía, pero era anciano. Tal vez tendría 80, 90, 100 años. No voy a exagerar con lo que digo, 80, 90, 100 años. Y todavía Dios no respondía a sus plegarias. Abraham esperó desde que Dios le habló hasta que nació su niño, 25 años esperando la promesa, porque por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Mis hermanos, no dejemos de clamar si hoy nosotros no vemos respuestas a nuestras oraciones, si tenemos hijos que están lejos, si todavía hay vecinos que no se acercan, si todavía hay almas que no han sido sanadas o libertadas. No perdamos la paciencia, mis hermanos. Confiemos en el Dios de la Biblia. Y este es el Dios de la consolación, mis hermanos. Es el Dios que se apiada, es el Dios que tiene misericordia, es el Dios que cuando a Ismael y Agar lo echaron al desierto, allí estaban a punto de morirse. Fue el Dios que se apareció y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Porque yo he oído la voz del muchacho y de cierto lo bendeciré y haré de él una gran nación. Mis hermanos, ese es el Dios que se compadece del huérfano, de la viuda, del que ha sido echado, del que sus padres no lo quieren, del que no tiene un lugar en esta sociedad, mis hermanos, que ha sido corrido de todos lados. Este es el Dios de la consolación. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es que en los primeros cristianos hubo un creyente al cual le pusieron Bernabé. Era hijo de consolación. Gracias a este hombre, otro creyente como Pablo pudo ser admitido y pudo entrar a la comunión de la iglesia. ¿Se acuerdan? Fue por la acción de Bernabé, un hijo de consolación. Es que solamente aquellos que han sido consolados por Dios y su palabra pueden participar del ministerio de la reconciliación, el cual Dios nos ha encargado a nosotros en este tiempo. Y decimos a este mundo: reconciliaos con Dios. La iglesia debe seguirlo proclamando: reconciliaos con Dios. ¿Quién lo puede decir? Uno que ha sido reconciliado por medio de la cruz. ¿Ha sido usted reconciliado por medio de la cruz? Podemos entonces proclamar, mis hermanos: reconciliados con Dios a esta sociedad. Gloria al nombre del Señor. Este hombre esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta esperanza a él no lo avergonzaba, mis hermanos, como nuestra esperanza tampoco nos avergüenza. Versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¡Qué esperanza maravillosa, mis hermanos! Imagínese usted que el Señor un día le dijera: no vas a morir antes de que se produzca el rapto de la iglesia. ¡Oh, qué cosa tremenda! No dice ahí que él lo andaba publicando por todos lados, pero este hombre tenía una palabra de Dios en su corazón y él la estaba esperando, y él era anciano y él decía: estoy cerca de la muerte, pero si Dios me dijo, él lo va a hacer. Hermanos, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y él dijo: he aquí, yo vengo pronto. Y él viene pronto. Y él dijo: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él está con nosotros, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso. Qué precioso es nuestro Dios, confiar en Él. Y la Biblia dice que Él premia a los que le buscan. Él premia a los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¡Qué maravilla! ¡Qué Dios maravilloso! Acá tenemos un anciano. Me hace acordar a mí, Abraham, obviamente. Lo veo a este Simeón y digo: Abraham también, cuántos años esperando la promesa de Dios, pero por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y dice que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor, al Mesías, el ungido. Este sí que es el ungido por excelencia. Ahora dice que nosotros tenemos la unción del Santo, es decir, Jesucristo fue ungido por el Padre. Dice el Salmo 45 también, que hoy lo citábamos: Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Más que a tus compañeros, más que a Aarón, más que a cualquier otro. Él ha sido ungido absolutamente por el Espíritu Santo. Pero Él, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha ungido a nosotros. Por eso dice Juan: y vosotros tenéis la unción del Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el santo ser que nacerá. Movido por el Espíritu Santo, ¿vino a dónde? ¿A dónde vino? Vino al templo, mis hermanos, porque solamente se acercan aquellos que son movidos por el Espíritu de Dios.
Dice que los primeros creyentes iban siendo salvados, los que el Señor iba salvando, los que el Señor iba tocando, los que el Señor añadía a la iglesia. Mis hermanos, y así tenemos que clamar también este tiempo. Señor, trae a nuestros parientes, tráelos, tócalos, Señor. Vamos allá y les predicamos y el Espíritu Santo hace una obra en sus corazones. Gloria al Señor. Todo aquel, mis hermanos, que es movido por el Espíritu Santo, acude al templo a buscar al Señor, a buscar de su presencia. Y dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¡Qué maravilla! Hermanos, es que el que ha visto al Señor Jesucristo puede estar en paz. Y Él es nuestra paz, dice la palabra del Señor. Y Él es el príncipe de la paz. Quien ha conocido al Señor, mis hermanos, puede disfrutar de su paz. ¿Quién le ha visto? ¿Quién le ha conocido? Puede experimentar el descanso en su alma, mis hermanos. Y Él dice, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, versículo 30, porque han visto mis ojos, ¿qué vieron? Tu salvación. Hermanos, cuando este hombre toma a ese niño, él no se fijó de qué ciudad era. Él no se fijó quién eran sus padres y cuánto había sido el ritual, esos 2 palominos ahí que trajeron. No. Hermanos, la salvación está en una persona. Este hombre no dijo, bueno, gracias Señor, me despido en paz porque ya llegué al templo. No, si bien el templo es importante, pero no es el templo la salvación. Hermanos, la salvación se halla en una persona. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No verá la vida. Hermanos, la salvación se trata de una persona y esa persona es Jesucristo. La salvación no está en el calvinismo. La salvación no está en el luteranismo. La salvación no está en el pentecostalismo. La salvación no está en los bautistas. La salvación está en Jesucristo, mis hermanos. Él es el Señor, Él es el Salvador. Mis hermanos, no es el sistema, no es el lugar, no es lo que rodea, es la persona. Por eso es necesario que conozcamos a Cristo. Jóvenes tienen que tener a Cristo en su corazón. Tienen que asegurarse, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. No es el medio, no es el lugar, no es porque mis padres me llevan, no es porque cantamos ranchero, pop o rock o himnos clásicos, europeos, chilenos, no importa eso, no tiene nada que ver. La salvación está en una persona. Y Simeón, lleno del Espíritu, dice, han visto mis ojos tu salvación, porque ese niño es la salvación. Jesucristo es el Salvador. Y solo en Él, mis hermanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gloria al Señor. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dios no ha hecho esto en oculto, mis hermanos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios no ha hecho las cosas en oculto. Dios no tiene enseñanzas privadas. Dios no tiene mensajes en código o en secreto o para un grupo o para una lid. Dios ha anunciado. Dios ha hablado, mis hermanos. Y dice la Escritura, volverá a hablar y estremerá no solamente la tierra, sino también los cielos. Gloria al Señor. Cuando Él habló en el tiempo pasado en el Sinaí, aquel Sinaí se estremecía, la tierra temblaba. Dios dice, voy a hablar de nuevo, pero hasta los cielos se van a conmover cuando hable de nuevo. Oh, gloria al Señor. Por eso, en este tiempo, Dios, habiendo hablado muchas maneras a nuestros padres por los profetas en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, en Jesucristo. Hoy, si usted quiere escuchar la voz de Dios, escúchelo a Jesucristo. Escúchelo al Señor, escuche su palabra. Así Dios nos habla en este tiempo. Cuando Dios vuelva a hablar, los cielos se van a estremecer también y no solo la tierra. Gloria al nombre del Señor. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Esto es para todos, no es para alguno, no es para una élite. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pregunto, ¿quién quedó excluido ahí? ¿Hay alguien?
Como dice Pedro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos están lejos, y para cuantos nuestro Señor Dios llamare. Para todos es. No hay nadie que queda excluido de la misericordia del Señor. Él se complace en hacer misericordia, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Clemente, fuerte, piadoso, misericordioso es Él. Versículo 33, y José y su madre estaban, ¿cómo estaban? ¡Oh! Qué tremendas cosas estaban pasando esa mañana. Ellos pensaron, bueno, vamos a circuncidar allí al niñito, qué sé yo, no sé. Y vamos ahí en un acto humilde, no tenemos ni para una ovejita, ni un corderito. A veces nosotros nos preocupamos tanto de la ceremonia, ¿cierto? Todos, digo nosotros, nos preocupamos de la ceremonia, nos preocupamos de ser puntillosos en todas las cosas, pero Dios habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Gloria al Señor. Podemos tener un excelente coro, músicos maravillosos, de una élite extraordinaria, el mejor equipo de sonido, las bancas más lujosas, mis hermanos, aire acondicionado y todo, pero, hermanos, tal vez no necesariamente Dios se esté complaciendo. Ya tenemos el mensaje a la Odisea, ¿no? No tenemos nada, somos ricos, nos hemos enriquecido, pero el Señor golpea la puerta y dice, ¿me dejan entrar? Y aquí yo estoy, ¿en dónde? A la puerta y llamo. Es decir, se puede tener un culto sin Dios, se puede tener una religión sin Cristo. Pero qué maravilloso esta presentación, ¿no? Sin recursos, en la humildad, en la entrega, en el asombro, en la maravilla de ver que Dios está en control de todas las cosas. Señor, no tengo que ofrecerte. Es indigno del Rey de Reyes presentar 2 pichones. Es indigno del Señor de Señores presentar esta pobre ofrenda, pero del espíritu quebrantado el Señor no se olvida, no lo rechaza. Allí estaba Él. Estaba Él a través de Simeón. Estaba allí también en el asombro de sus padres. Estaba allí el Dios hecho hombre. Es que Él era el centro. No eran las ofrendas. Él era el centro de todas las cosas. Gloria al Señor. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de Él. ¿Se dan cuenta? Es Él, solo para Él. Hermanos, que este culto haya sido para Él. Que nuestra alabanza sea para Él, que nuestras oraciones sean para Él, que nuestra vida sea para Él, que nuestras ofrendas sean para Él, que al finalizar este culto Él haya sido admirado, mis hermanos. Él haya sido glorificado, Él haya sido puesto en alto, mis hermanos. Gloria al Señor. Como cantamos nosotros así en 1810 una alabanza, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Que Él sea glorificado, porque Él es el admirado, Él es el maravilloso. Todo lo que se decía de Él. 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Gloria al Señor. Ay, mis hermanos. Ya nacía con un propósito, pero también cuántos han rechazado ese propósito. Y así también es la palabra de Dios, una palabra de doble filo. Trae bendición para los que la reciben y trae maldición para aquellos que la rechazan. Así es Jesucristo. Él dijo, el que está conmigo o desparrama, o conmigo o contra mí. Pero no se puede ser neutral delante del Señor. No hay neutrales. O con Él o en contra, mis hermanos. Versículo 35, ya cerca del final. Y una espada, le dice, traspasará tu alma. Obviamente, no, porque en la cruz del Calvario, cuando todos los discípulos iban a huir, allí iba a estar su madre. Allí iba a estar en todo ese suplicio del Calvario. 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, escuche, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, es decir, cuando ella se casó, estuvo 7 años casada, ¿sí? Y era viuda hacía 84 años, es decir, que estuvo 7 años casada y enviudó, y tenía 84 años de viuda, más 7 de casada, estamos en 91, pero a los 91 nació, así que dele por lo menos 16 años.
Claro, la edad donde se casaba una doncella. María se calcula que tenía 16 años cuando concibió. Y cuando estaba comprometida, dice la Escritura. Así que esta era una mujer de más de 100 años. Más de 100 años tenía esta Ana. ¿Y dónde estaba? Allí estaba. Ay, es que la casa del Señor es donde nos conviene estar, mis hermanos. ¿Dónde estaba Simeón? Movido por el Espíritu Santo, ¿dónde va? Va al templo. ¿Dónde tenemos que ir nosotros movidos por el Espíritu Santo? Y cuando seamos viejitos, ¿dónde tenemos que estar? Porque ahí hay bendición, mis hermanos. Donde se busca la presencia del Señor y Dios responde. Y Dios respalda estas canas. Qué maravilloso para estos ancianos. Yo era viuda hacía 84 años y no, escuche, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. No, esta anciana no la queremos por acá cerca. Es mucho, nos avergüenza. Más de 100 años y ella estaba allí sirviendo al Señor con ayunos y oraciones. Gloria al Señor. 38 y finalizamos. Esta, presentándose en la misma hora. ¿Quién la habrá guiado allí? Obviamente que el Espíritu Santo, pero también era su costumbre. Ella siempre estaba allí, dice. Presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿De quién hablaba? Porque Él es el centro de todo, mis hermanos. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gloria al Señor. Qué maravilloso, mis hermanos. Mire si no tendremos para compartir, hablarle a todos, aquellos que están esperando redención, salida, algo, una esperanza, un cable a tierra, como se dice hoy en día, un salvavidas que no sea de plomo. Jesucristo es la salida. Le damos gracias, mis hermanos, al Señor por su palabra en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, por tanta enseñanza preciosa y maravillosa en este tiempo de Navidad. Gracias por tantas lecciones preciosas para nuestra vida. Señor, graba tu palabra en nuestros corazones. Señor amado, grábala en nuestros corazones y que por ella seamos edificados en la santísima fe. Te agradecemos, Señor, hay tanto para aprender en estos pasajes. Señor amado, cada uno de nosotros queremos tomar nuestra porción en esta noche y tú seas el centro en todo. De ti vamos a hablar, de ti vamos a comentar, porque tú eres el centro, Señor, de nuestras reuniones y el centro de nuestra vida. A ti la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.